Egunon, muy buenos días a todos. Presentamos a continuación la rueda de prensa correspondiente a La Peste, los dos primeros capítulos de la serie de televisión que se estrenan, como sabéis, en la sección oficial del festival Fuera de Competición. Nos acompañan su director y creador, Alberto Rodríguez, Rafael Cobos, guionista y creador también, los intérpretes Pablo Molinero, Patricia López Arnaiz, Cecilia Gómez, Paco León y Manuel Soto, y los productores Domingo Corral y José Antonio Félez. Cuando queráis, comenzamos ya. My question is basically, John Hope. Pregunta John Hopewell de Variety On your style, en el estilo de dirección que has utilizado, porque lo hago en español si quieres que. Mi pregunta es básicamente sobre tu estilo de dirección, en que me parece que es muy cinético, muy físico. Que es una muestra de tu estilo en general, como en La Isla Mínima, por ejemplo. A la vez, la narración juega mucho con ideas, con temas de corrupción, diferencia de riqueza, etc. ¿Esto es algo que fue inconsciente o fue un intento de jugar con lo que haces en tu cine? ¿Y hubo cosas que tenías que cambiar en tu estilo de dirección haciendo cine que ya son en episodios en televisión? Bueno, hola a todos. Bueno, respecto a lo que dices, desde el principio nuestra intención era que de hecho la idea de la serie parte de ahí, era que el espectador diese un paseo lo más veraz y creíble posible por la Sevilla del 16, a pie de calle. No queríamos hablar de los grandes hombres que salen en los libros de historia, sino más bien de las pequeñas historias que no están recogidas en ninguna parte. Y lo que nos sorprendió desde el primer momento, precisamente, es que cuando acudimos a la documentación desconocíamos por completo cómo era la vida en el 16. Entonces sí que hay algo muy físico que está buscado desde el principio. La intención de que el espectador acompañe, por ejemplo, a Pablo, a Mateo, en la entrada a la ciudad. Estar lo más pegado a él, que se sienta en la calle, que se sienta la vida de la ciudad cerca. Eso sí. Y respecto a si en realidad hemos tenido que adaptarnos, hombre, realmente sí, porque el sistema de producción es distinto. Y básicamente trabajamos con 2 unidades y 2 cámaras todo el tiempo y generalmente no lo hacemos. Pero creo que, por otra parte, simplemente lo que era que las jornadas cundían más. O sea, que necesitábamos sacar más material al día. Pero así es la única diferencia respecto a las otras películas. Adaptarme a eso, a que el tiempo era un poco menor. Sí, por favor. Buenos días. Yo soy sevillana y la verdad me ha gustado mucho ver Sevilla reconstruida en aquella época, ¿no? Pero me llama mucho la atención que no siendo La Peste precisamente de los años de Murillo, me ha parecido ver muchas referencias a Murillo y a Velázquez dentro de la profundidad de campo mismo que utiliza Velázquez en los cuadros y muchas referencia a personajes, los niños de Murillo. No sé cómo lo habéis planteado. Incluso los carteles que anuncian son como vanitas barrocas, ¿no? Sí, efectivamente. Y me ha llamado mucho la atención, no siendo esa la época. Sí, manejábamos mucha documentación. Quizás Murillo, teníamos también algunos cuadros suyos por ahí, pero quizás tenían más que ver lo que manejábamos con Caravaggio y probablemente eran los que teníamos colgados allí en el departamento de arte. Tenían 2 paredes completamente empapeladas de cuadros de la época. Vamos. Y
Y sí que hemos manejado esas referencias, vamos. A la hora también de crear la luz, creo que Pau Esteve, el director de fotografía, ha hecho un gran trabajo y ha tratado de ser muy fiel en todo momento a la luz que había en el momento. O sea, las casas tenían las ventanas muy pequeñas, entraba poca luz dentro. Y luego, por la noche no había luz de ningún tipo. Y eso también lo hemos intentado recrear. De hecho, había días que estábamos rodando y la gente del equipo no se veía el uno al otro. ¿Dónde estás? Estoy aquí. Ah, vale, vale. Lo digo en serio, ¿eh? Hasta ese punto hemos llegado. Porque hay secuencias que están iluminadas con 2 velas, 3 velas, no hay nada más. Dilo. No, que era verdad. Había veces que la maquilladora venía a retocarte y te asustaba y decía, ¿quién es esta mujer? O empezaba a retocar a alguien que no era actor y, ¿sabes? Cosas así. Hola, buenos días. Olga Pereda, del Periódico de Cataluña. Le quería preguntar a Paco León cómo se ha metido en la piel de este personaje, que es un registro bastante diferente al que le estamos acostumbrados a ver. Luego usted también tiene mucha experiencia en televisión. Quería que me dijera si esta serie piensa que puede marcar un antes y un después en lo que llevamos de historia de la televisión, por el empaque que tiene. Muchas gracias. Yo creo que sí, yo creo que marca un antes y un después por el tipo de producción y también porque empieza, o sea, que esté esta serie aquí en el Festival de San Sebastián dentro de la programación oficial, me parece que es un síntoma de algo que está pasando, que es ahora real y que están cambiando las maneras de ver ficción y se están desdibujando los límites entre el cine y la televisión, y creo que hay que revisar esos conceptos de el cine es bueno, la tele es mala y todo eso, que ahora mismo creo que en la televisión de pago se está dando unas libertades y unos medios, ¿sabes?, para crear con bastante libertad y con bastante creatividad y con productos fuera de lo que son los parámetros mercantiles de la televisión en abierto. Con lo cual yo creo que La Peste es una de las primeras que están inaugurando este tipo de secciones en festivales como el San Sebastián. No sé, me parece que sí, que es un hito. Y que cómo me he metido en el papel de Zúñiga, pues entregándome como una monja a las manos de Alberto y del equipo y de Paco porque son territorios desconocidos para mí, ese tono, esa temperatura interpretativa. A mí, yo soy un comicastro, ya lo sabéis, y de repente controlar el signo, ¿sabes? Hacer unas cosas tan pequeñas y tan retorcidas y todo eso. A mí me ha parecido muy, muy divertido, me lo he pasado muy bien trabajando y estoy deseando ver el resultado también porque lo he hecho pero no lo he visto, así que estoy deseando también. Para mí ha sido una experiencia de las mejores experiencias profesionales que he tenido, la verdad. Kaixo, egunon. Enhorabuena a todo el equipo por la gran película y la excelente ambientación de Sevilla. Para Alberto, ¿cómo valoras el cambio de formato de la industria a nivel de pasar? Bueno, hemos visto que cineastas americanos como Scorsese, Sorrentino, Woody Allen o Fincher han dado el salto a las series. ¿Crees que es bueno para la industria de nuestro cine el dar el salto a los nuevos formatos? Yo que se haga ficción siempre lo veo como algo positivo, y más si la apuesta es como esta. Yo no sé si al final esto marcará un antes y un después o qué ocurrirá, pero sí sé que desde el principio a nosotros lo que nos alentaron fue a no vayáis por el camino fácil. Podéis hacer lo que queráis, podéis complicaros la vida, podéis contar esto de otra manera. Es más, nos interesa que lo contéis de otra manera y que contéis otras cosas. Y por ahí sí que desde el principio yo creo que a nosotros al menos nos interesó la apuesta por eso, porque era apostar por probar algo nuevo. Y creo que eso es lo que ha salido al final, de una manera u otra. Ahora, ¿cómo valoro respecto a la industria? Yo espero que el cine no desaparezca. O sea, es lo que más me gusta y más disfruto. Ver una película en una sala. Creo que están hechas para eso, para verse en grande y disfrutarla. Pero por otra parte pueden convivir perfectamente con la serie. O sea, de hecho lo han hecho un montón de veces.
Ahora mismo hay mucha gente haciendo series, pero ha ocurrido en otros momentos. Con lo cual, no sé, creo que a veces tenemos como una memoria muy corta, que olvidamos rápido que bueno, pero no sé, por ejemplo, que el cine empezó con series, con muchas series. O sea que... Siguiente pregunta, por favor. Fondo. Hola, buenos días para Alberto. No sé si habías visto antes La peste en pantalla grande como hoy. Si te imaginabas que daría esta sensación de no ser nada diferente a una película. Realmente, como espectador, no parecía que fuese televisión, sino realmente que fuera cine. Muchas gracias. No he tenido la oportunidad, o sea, la he visto en una pantalla que era como la mitad de esta, a la hora de mezclarla. Nunca la he visto en pantalla grande y la verdad que tengo curiosidad por ver cómo se ve, porque no he podido verlo. Eso ha sido lo más raro del proceso, pensar que lo que estábamos haciendo se iba a ver en un televisor ajustado de un montón de pulgadas y luego en un teléfono móvil. Es muy raro pensar eso. De hecho, es lo que más loco nos ha vuelto a la hora de abordar ciertos aspectos de la iluminación y de la luz. Pero bueno, espero que se disfrute. Hay algunas secuencias que creo que funcionarán mejor en pantalla grande que en pequeña, la verdad. Una o dos por ahí sueltas. Están hechas para una sala oscura. Por ejemplo, la de los chisqueros, la de los niños que hacen saltar las chispas, supongo que en pantalla grande tiene que funcionar muy bien. Sí, una pregunta para Alberto. Es un poco lo que acabas de comentar. Si crees que una película o una serie iluminada con 2 velas se puede ver en un móvil como director, si eso no te frustra. Y luego la dinámica de, por ejemplo, que hayamos visto hoy 2 capítulos, ¿no? En vez de los 6, 10, ¿cuántos son? 6. ¿No provoca también una cierta sensación de extrañeza, ¿no? Porque una película tiene planteamiento, nudo y desenlace, y aquí nos hacemos una idea de cómo es, pero tampoco vemos la serie entera, ¿no? O sea, se hace un poco extraño, ¿no? Bueno, tengo que decir la verdad que, o sea, la serie entera es que no está acabada todavía. O sea, que estamos todavía montando y nos queda de aquí a Navidad, bueno, un poquito antes de noviembre nos queda trabajo, porque se le está dedicando mucho tiempo y se está haciendo con mucho mimo todo lo que es el montaje. Así que hubiera sido imposible que viéramos los 6. Ya me gustaría verlo acabado a mí, los 6. Que todavía queda mucho trabajo de montaje, sí. No sé si te he respondido, Óscar. La primera pregunta es que se me ha olvidado, perdona. Sí, la frustración que te puede dar que se vea en el móvil y luego también esa dinámica de ver 2 capítulos, si tú me dices, no, es que tienes que ver la serie entera para ver cómo acaba, ¿no? Es un poco coitus interruptus, ¿no? Para entendernos. Claro, sí, pero es por esta razón. Eso sí que yo creo que merece la pena verla entera, sí. Y al otro, es que como vivimos en este mundo en el que la gente consume de una manera... A mí me parece muy raro ver un audiovisual que no sea una broma o un vídeo o una noticia o algo así en un móvil, la verdad, pero la gente lo hace. Consume películas en los móviles, en Scope. O sea, que no, bueno, no entiendo muy bien. Yo creo que esta serie está hecha para verse en un monitor bien ajustado, porque se va a disfrutar. De hecho, ahora mismo hay una cosa muy rara, porque por lo menos yo vengo de la televisión. Yo mis primeros 6 años trabajé en televisión. Nosotros lo primero que hacíamos era poner una barra. O sea, unas barras de colores que son las mismas que llevaba la carta de ajuste para que la gente en su casa pudiera ajustar su televisor a lo que se estaba emitiendo dentro de una norma. Creo que eso ya no existe el brillo, la gente lo sube y lo baja y hace lo que quiere. Entonces es imposible controlar cómo se va a consumir, evidentemente. El ideal, ajustar bien la televisión porque está hecho para eso, pero luego cómo se consuma, claro, en fin, es como beberse un buen vino en un vaso de plástico, pues sí, pero yo qué sé. Siguiente pregunta, por favor.
Hola, soy Emiliano de Pablos de Variety. Una pregunta para los productores. La serie la vende Skyvision, que es uno de los agentes más poderosos de Europa. ¿Tenéis constancia de cuál ha sido la recepción inicial en el mercado? Sí, algo puedo adelantar. Muy positiva. De hecho, vamos a tener una presencia muy importante en Cannes, en el Festival ahora de Televisión, en MIPCOM, que se celebra ahora en octubre, y muy positiva. Y luego también es importante decir que la serie se compró sobre guión, es decir, que Skyvision y otros que tenían interés, al final consideramos que Skyvision era la mejor opción, la compraron sobre guión, no habían visto nada, y sobre el guión, el material que leyeron, y sobre los creadores, porque sí que habían visto Marshland, o sea, La Isla Mínima, sobre eso decidieron hacer ofertas y comprarla. Entonces tenemos uno de los mejores socios internacionales para vender la serie. Yo creo que es muy importante el estreno a nivel doméstico en España, pero para nosotros es una prioridad absoluta que esta serie tenga mucho recorrido internacional, porque estoy convencido que está a la altura de las grandes series que se hacen en Europa y en Estados Unidos. Y nos orgullece mucho que creadores de aquí y que hayan puesto esta serie en marcha, y vamos a hacer un gran esfuerzo junto con Sky para que se vea en todo el mundo. Esto es una pregunta quizá para Alberto, creo, y José Antonio, sobre todo. Hemos visto en San Sebastián una serie Vergüenza, Spanish Shame, en su título en inglés, que me parece que tiene una obvia influencia no solo de series norteamericanas como Curb Your Enthusiasm o Louis, sino de la gran tradición de Azcona Berlanga, Fernando Gómez, de comedia negra española. A la vez, ¿tienes la impresión de que La Peste se entronca en otra tradición del cine español, aunque es una serie de televisión, que es el enfoque social humanista que se ve de un cine que florece con la transición española y todavía se ha visto hasta estos días? Sí, bueno. Puedes contestar más que sí. Como es una buena pregunta. Sí. Yo creo que de una manera u otra tiene razón y que sí que entronca con eso. Y es una pena lo de Vergüenza porque no he podido verla. Vamos, tengo mucha ganas de verla por los dos directores y también por Javi, con el que me une una gran amistad, pero al final ni he visto la serie ni lo he visto a él. He llegado al festival ayer y no me ha dado tiempo de ver nada. Pero vamos, tengo muchas ganas. Yo sí la he visto y coincido contigo, John, en que, bueno, yo creo que es eso. Es realmente, se ha hecho algo un tipo de humor que no se hacía hace tiempo, pero que sí tiene raíces con lo que acabas de decir, ¿no? Con una tradición que había, de ese humor negro, ese humor con clave, yo creo que por una parte muy española, y con grandes interpretaciones, unos guiones que yo creo que están muy bien trabajados. Es un proyecto que además ha tenido mucho tiempo antes, que se ha perseguido durante muchos años y al final es una sorpresa. Yo creo que ese tipo de apuestas pues no se hubieran podido hacer si no hubiera alguien como Movistar que estuviese dispuesto a apostar por ese tipo de series, ¿no? No tendrían ningún tipo de... no podrían financiarse. Y lo que creo es que se han hecho en buenas condiciones, que tienen un elenco magnífico, que están muy bien dirigidos y bueno, yo tuve la suerte de verla aquí completa el martes cuando se presentó en Tabacalera y a mí me sorprendió. Y además me sorprendió que se viera tan bien. O sea, me vi los 10 episodios, porque se pusieron en formato, 10 episodios de 30 minutos o de 25, estaban por encima de los 250 minutos.
y realmente no se me hizo larga y me parece que es muy, muy interesante. Realmente es un ejemplo de lo que puede hacer Movistar por la televisión. Buenos días. Quería preguntar por la conexión con la actualidad que tiene esta serie, porque viéndola he encontrado un montón de guiños, sobre todo de la afuera de la historia, que siempre nos han contado. Creo que es lo que más me ha gustado de la serie. Y quería preguntaros a Rafa y a Alberto por la conexión política, incluso, que puede tener con la actualidad. Gracias. Sí la tiene. Es decir, de alguna forma ya lo hicimos en La Isla Mínima. Solemos utilizar el género, en este caso el thriller, como lo fue en aquel caso, para contar otra cosa. Es decir, La Peste, en definitiva, no es más que una metáfora y una de sus acepciones o lecturas está relacionada con la crisis, es decir, con este momento que vivimos, que hemos vivido y que yo creo que de alguna forma está detrás de la serie. Es decir, en los 2 primeros capítulos contemplamos cómo se está empezando a gentrificar esos tipos que echan de su casa cuando están enfermos de la peste. Estamos hablando de la corrupción, básicamente, cuando la enfermedad va a entrar y hay alguien que intenta impedirlo porque hay una serie de intereses que están ahí y que se van a jugar, y así es mucho. Es decir, sí, hemos querido que la actualidad estuviera presente en la historia, y porque yo creo que es una cosa que nos preocupa y una oportunidad perfecta para hacerlo, ¿no? Siguiente pregunta, por favor. Hola, buenas. Quería preguntar al director y al productor. Un poco, está habiendo un cambio ahora en lo que es el medio audiovisual, en el que las películas van al Internet, o sea, se hacen para el Internet, y estamos viendo con este caso también, por ejemplo, que la televisión va al cine. Y está cambiando muchísimo en el formato audiovisual y todas esas cosas. Entonces quería ver un poco pues, vuestra opinión sobre este caso. Perdona, no estaba aquí, me han preguntado, no está aquí. No, sí, creo si que... Si queréis añadir algo más. Es verdad que se ha comentado este tema, pero si queréis añadir algo más. Aquí ya se habla. Bueno, que realmente yo por añadir algo más y por terminar muy brevemente, por responderte, lo que está sucediendo en este momento es que lo de los formatos de alguna forma están siendo cosas del pasado. Cada vez hay más interconexión, cada vez el consumo del audiovisual se produce de forma, digamos, más flexible, diferente, o sea, pero de todo. Quiero decir, las películas se ven también en tablets o se ven en la televisión o se ven en pantallas de cine, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso, o sea, esa concepción está muy bien, que se pueda. Creo que no hay que poner tantas barreras y creo que al final el lenguaje es verdad que condiciona, el medio condiciona un poco el lenguaje que se emplea, pero un poco solamente. Y creo que se puede trabajar pues haciendo buenas cosas para cualquiera que sea el medio. Perdona que sí está un poco con el tema de la pintura, perdona, pero me ha intrigado mucho el personaje de la pintora con ese apellido tan como Pinelo, ¿no? Porque, bueno, yo no sé si habéis encontrado documentación o es un personaje, porque yo no sé, vamos, no existe, ¿no? No existe, no, pero sí. Claro, al ponerle un apellido como Pinelo, siendo la familia Pinelo tan importante, pues, no sé, da confusión. Bueno, porque, claro, ya me hizo buscar, porque digo, bueno, una familia, si fuera un apellido, un nombre con menos peso en Sevilla, pues estaría más dentro de la ficción, pero ahí ya me ha hecho incluso investigar a ver si había algo que yo no sabía, no sé. No, es una licencia, quiero decir que el personaje de Teresa sí comparte parte de la historia con una pintora que se llamaba Josefa de Óbido, creo recordar, no sé si era portuguesa o gallega, que no podía firmar los cuadros, lógicamente, porque no podía venderlos y estuvo durante mucho tiempo firmando con el nombre de su padre. El Pinelo responde a una posición social, digamos, a la nobleza más consistente de Sevilla, y fue por esa razón por la que le apellidamos con ese apellido, básicamente. No tiene nada que ver con ningún Pinelo, creo. No, claro, yo he buscado porque ya me intrigó, digo, bueno, a ver si había algo. A mí teníamos una pintora y yo no lo sabía, ¿no? Bueno, y la propia, bueno, no sé, y esa idea de meter, soy muy pesada, esa idea de meter
una mujer pintora dentro de la trama. Bueno, es una pintora, pero en definitiva es una persona que está buscando empoderarse y casi que una identidad. Es decir, las mujeres no existían si no estaban sometidas a Dios, a un chulo o a un hombre. En definitiva, nos pareció que era una buena metáfora de hacer este viaje hacia el empoderamiento, básicamente. Siguiente pregunta, por favor. Hola, mi pregunta es para los actores. Bueno, habéis estado hablando durante esta presentación un poco la sensación de que es una serie que también es el inicio de muchas cosas, ¿no? La primera vez que una serie está en festival, es una de las primeras series en producción de Movistar Plus. Y os quería preguntar a vosotros, porque para algunos también es un cambio, por ejemplo, hablamos de Paco, es un papel más dramático, para otros es un viaje al pasado, también pregunta para Pablo. ¿Cómo fueron vuestras primeras impresiones cuando os enfrentasteis al guión y cómo se lo presentaríais a los futuros espectadores de la serie, dentro de lo que podáis contar, claro? Gracias. Bueno, yo creo que es un viaje muy intenso al siglo XVI, ¿no? A todos los niveles, porque, como decía Alberto, es un viaje a la intrahistoria, ¿no? A la historia que no ha pasado a los libros. Entonces, los escenarios van cambiando desde el arrabal hasta los palacetes también de la ciudad, o sea que en realidad el recorrido es muy amplio. Y la experiencia pues ha sido muy intensa. Ha sido muy intensa porque, claro, es un proyecto largo en el tiempo, que eso también hace que necesites mucha intensidad para que salga adelante y mucha unión en el equipo. Y bueno, yo estoy encantado, ha sido como un regalo donde he aprendido mucho y muy agradecido de estar en este proyecto. Yo por la parte que me toca decir que ya en la lectura de guión y bueno, cuando hice las pruebas y así, claro, también porque era mi mayor interés, aparte de que me encantó la historia, tuve que leerla varias veces, tuve que informarme para entender también el momento, pero sobre todo me interesó muchísimo la parte que nos toca como mujeres, ¿no? Y creo que refleja muy bien, o sea, creo que la peli lo refleja muy bien, creo que el personaje de Teresa tiene también ese lugar de mostrar cómo las mujeres vivían la época, sin que sea un personaje que dependa de otros personajes masculinos, sino que en esencia es la historia de una mujer. Y bueno, descubrir, al investigar a la mujer en la época para entender lo que se va a ver en la peli, descubrir, o sea, entender mucho mejor el presente. O sea, en esto que estábamos hablando del tema de la crisis y todo esto del reflejo, en el caso de la mujer, yo me parece algo actual en el sentido de la herencia, ¿no? De entender pues, lo que decían las mujeres en la época, tenían que estar, claro, en este caso es un momento de caos y de desorden en Sevilla, los hombres se van a las Américas, las mujeres empiezan a ser más partícipes de la vida en la calle, empiezan a ocupar la calle y eso no se puede permitir, ¿no? Entonces las instituciones ahí se ceban para intentar mantener el orden y entre ellos pasa porque la mujer esté en su sitio, que no ocupe el espacio público y que todas, absolutamente todas, estén bajo una autoridad masculina, sean monjas, putas. Claro, en el caso de las viudas ahí hay un peligro de ¿qué hacemos con estas? Claro. Entonces, muchísimos obstáculos y ver la herencia, porque a mí me ha hecho entender lo que yo traigo de mi madre, de mi abuela y de dónde viene. O sea, entender, ver cómo la Iglesia utilizaba la simbología con un interés político, que era, en este momento queremos que las mujeres sean productivas, pues vamos a utilizar mogollón de discurso, mogollón de imágenes de la Virgen nutriendo al niño, tal. Si nos interesa que la mujer esté encerradica, pues vamos a poner la imagen de la Virgen de la Inmaculada, o sea, era marketing de la época, generar opinión pública y generar una mentalidad que es que hoy está ahí y te ayuda a entender. Es muy interesante para que veáis. A mí lo que me fascinó cuando leí el guión por primera vez era lo que contabas de una ciudad que yo conozco o que creía conocer,
bueno, creo conocer porque he vivido muchísimo la mayor parte de mi vida en Sevilla, y ver de dónde viene la Sevilla que yo conozco, de dónde se nutre, de dónde está la raíz un poco, ¿no? De aprender sobre mi ciudad, abrírseme los ojos, de cierta manera, de una parte oculta de dónde viene cuando Sevilla era la Babilonia, Nueva York, el esplendor de Europa, ¿no? Era el foco de luz. Y un poco lo que de eso se trascala, eso ya es una elaboración ya mía, pero que me parece muy interesante, que aparte de ser un vehículo de entretenimiento, es algo que a mí me ha hecho aprender y disfrutar, conociendo. Y aparte que hay un trabajo también de documentación muy, muy potente y que a mí como actor se me ha brindado también, y eso ha sido maravilloso. Era ya casi un enganche. Yo tuve que decir, me voy a dejar de leer ya libros de esto porque es que me estaba volviendo un poco paranoico ya. Pero por el gusto, de verdad, de descubrir cosas de mi ciudad y de la conexión entre la Sevilla de entonces a la Sevilla de ahora. Y ya está. Ceci. Tú. Yo. Se me olvidó la pregunta. Voy diciendo yo. Sí. No, yo lo que le diría al espectador, ¿sabes? O a los que habéis visto los dos primeros capítulos, los que verán los dos primeros capítulos aquí, que en esos dos primeros capítulos se presentan los personajes, que creo que cada uno tiene una complejidad y un desarrollo, y que es muy guay cómo acaba la cosa. Hasta ahí puedo leer. Pero que el arco, ¿sabes? De los 6 episodios, ¿sabes? Todos los personajes tienen unos finales y un... Sí, claro. Que es lo guay. Que se acaba. No puedo decir más. Estoy atados de pies y manos. Gracias. ¿Cómo te lo has pasado, Ceci? Haciendo de esta serie. Va. ¿La pregunta cuál era? Tu personaje... No, la verdad es que la voy a entrevistar yo. Pues, tu personaje era de prostituta, ¿verdad? Sí, mi personaje es una prostituta del siglo XVI, la cual es musa de Teresa, el personaje que interpreta Patricia. Y nada, para mí ha sido maravilloso, ¿no? Poder trabajar con Alberto, con Rafael, bueno, con todo el equipo en general. Y nada, también ha sido una labor súper guay para mí, ¿no? Documentarme sobre todo de la prostitución en esa época, la cual francamente no tenía ni idea, ¿no? Y, o sea, que va un poco en contra, ¿no? De la forma que a mí me ha educado mis padres, ¿no? Porque es verdad que la mujer no tenía voz, ¿sabes? Y bueno, o sea, ha sido un poco contradictorio contra mí, la verdad que ha sido un trabajo, porque esta chica es un poco contenida y poco más, no te cuento, la verdad. Bueno, tenemos tiempo para una última pregunta. Hola, buenos días. Mira, supongo que la pregunta es para Alberto y Rafael. Creo que habéis comentado que la serie tiene solo una temporada, que concluye aquí con estos 6 capítulos. Pero si no es así, si tenéis intención de seguir, y si no, si tenéis ganas de continuar la colaboración con Movistar, hay más ideas de series, o lo siguiente es volver al cine. Bueno, ahora mismo estamos desarrollando ya la segunda temporada. No sé si se puede decir o no se puede decir, pero pero ya lo he dicho. Y no sé si se puede decir o no, pero sí se puede decir. Uno de los elementos fuertes, en concreto de la segunda temporada, tiene relación con lo que estaba diciendo Cecilia antes, que es con la prostitución y con ese barrio rojo, con esa mancebía que existía en la ciudad, acotada con un muro y gestionada por nobles y por la Iglesia, por el propio ayuntamiento, que era la mancebía, ¿no? Va a ser uno de los ejes fundamentales de la segunda temporada. Pues nada, contestada la pregunta. Muchísimas gracias. De verdad, mucha suerte con el proyecto y gracias a todos.
gracias. Muchas gracias.